Evangelio de hoy, 14º domingo del tiempo ordinario, solemnidad. Primera lectura. Lectura de la profecía de Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículos de 9 al 10. Mira a tu rey que viene a ti modesto. Esto dice el Señor: alégrate sobremanera, hija de Sión, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra, y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar en mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Salmo responsorial número 144. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de sus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 9 y versículos del 11 al 13. Si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre,
para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30. Soy manso y humilde de corazón. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Has revelado estas cosas a los pequeños. Los más sublimes misterios del reino mesiánico son revelados a los sencillos y humildes, a los pequeños. Vale decir, a los que se tienen por pequeños, pero que en realidad son los únicos grandes en la presencia de Dios. En cambio, lo más recóndito del amor de Dios queda oculto para los soberbios, para los que a sí mismos tienen por grandes y poderosos. Ya en los tiempos de Jesús, los escribas y fariseos, por su soberbia y autosuficiencia, no alcanzaron a comprender la mesianidad de Jesús, y en cambio los apóstoles, sencillos y pobres hombres del pueblo sufrido, sin mayor cultura, de humilde corazón, que no presumían de sí mismos, porque no tenían de qué presumir, tuvieron acceso a las íntimas conversaciones y trato con el Señor. Es que la sabiduría mundana no basta para conocer los misterios y secretos de Dios. Si yo quiero penetrar en el corazón divino de Jesús, deberé dejarme llevar por el amor, por la acción del Espíritu Santo. No pretender tanto hacer yo cuanto dejarme hacer por el Espíritu. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar.
Esta breve afirmación de San Mateo es considerada como su más valioso acerto. Es una clara y terminante confesión de la divinidad del Hijo. Se trata aquí de un conocimiento absoluto y total. El Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre en la plenitud de su ser. Ambos, por tanto, son iguales en naturaleza, en plenitud de divinidad. Pero Dios no ha querido que las divinas relaciones de la Trinidad quedaran del todo ocultas para la criatura. En la medida en que ésta está capacitada para recibirlo, ha querido Dios hacerla partícipe de sus divinos secretos, y es el Hijo el encargado de hacernos esta revelación del Padre y del Espíritu. Pero no nos confundamos, no se trata de un mero conocimiento existencial, del hecho de la existencia del Padre y del Espíritu, sino un conocimiento de cómo es el Padre, de su naturaleza divina, de cómo es para nosotros, de cómo está dispuesto a tratarnos, si nosotros lo aceptamos en su espíritu. Todo esto nos lo enseña solamente el Hijo, solamente Él nos lo puede revelar, pues solamente Él lo conoce en plenitud y en profundidad. Solamente Él lo conoce como Verbo y como Hijo, vale decir, a nuestro tosco modo de explicarnos, conceptualmente y experimentalmente. Y el Hijo de hecho nos lo ha revelado, nos ha dado a conocer al Padre, nos ha dicho cómo es de bueno nuestro Padre Celestial, cómo ama a sus hijos y se preocupa por ellos, cómo los santifica por su Espíritu y los eleva por su gracia. Y nosotros hemos sido los felices afortunados que hemos recibido ese conocimiento, esa revelación. Gracias, Señor, por tu bondad, pero me hace temblar la responsabilidad que esa predilección comporta. Cuando el Señor concede un don, pedirá cuentas del mismo. ¿Cómo podría responder al Señor este momento de todo lo que me ha concedido? Vengan a mí todos los que están agobiados y afligidos, y yo los aliviaré. ¿No podría el Señor haber pronunciado palabras más alentadoras y que mayor confianza nos dieran? Palabras que resonarán en nuestro corazón cada vez que la aflicción y el dolor hinquen su diente en él. Jesús llama así e invita a todos los que se hallan oprimidos por algún pesar, a los que sufren cualquier dolor y miseria, y a todos promete consuelo y alivio. En su compañía y en su trato hallarán la paz y el alivio para todas sus penas. Hermoso texto el Evangelio, no solo para nuestra meditación, sino sobre todo para nuestra vida. A veces el peso de la vida, con sus variadas circunstancias, puede tomarse difícil y pesada. El cumplimiento del deber, con no poca frecuencia,
resulta duro y arduo. También permite el Señor con alguna frecuencia que los mismos que nos rodean, quizá aún involuntariamente y con la mejor buena voluntad, nos hagan sufrir, produzcan un vacío a nuestro alrededor, olviden nuestro actuar, sospechen en nosotros intenciones que nunca cruzaron siquiera por nuestra mente. En circunstancias tales o parecidas, el recurso al corazón de Cristo es el lenitivo más eficaz y seguro. Allí encontraremos paz y alivio, suavidad y calor de comprensión y afecto. Mi yugo es suave y mi carga liviana. El Señor se está refiriendo aquí a la opresión de tanto formulismo en la observancia de la ley que exigían rígida y ásperamente los rabinos. En cambio, Jesús promete ser manso y bondadoso, sencillo y comprensivo. En contraposición, dice el Señor que su yugo, la ley que Él propone, es suave, no es insoportable ni aplastante. Estas palabras de Jesús nos deben hacer pensar que si la observancia de la ley, sea de la ley natural, de la ley eclesiástica o de otra cualquier ley legítima a la que estemos sometidos por razón de nuestra vocación, nos resulta pesada y difícil, deberemos pensar que no es tanto la ley cuanto las disposiciones personales con las que enfrentamos el cumplimiento de la ley, las que son causantes de ese peso y de esa dificultad. Por eso nos dice, aprendan de mí. Si bien a pesar de ser esa la traducción más corriente y literal, la intención del Señor al hablar así es decirnos que nos dejemos instruir por Él, que aprendamos lo que Él enseña en su escuela a sus discípulos, que también nosotros frecuentemos su escuela. En consecuencia, más que como ejemplo, se nos presenta aquí Jesús como maestro que enseña, pero que enseña lo que primeramente Él ha hecho y vivido. Jesús comenzó a hacer y enseñar lo que hacía. Hechos 1, versículo 1. Y así encontrarán alivio. Nuestras vidas se hallan hoy fuertemente tensionadas por las circunstancias ambientales, ya sea personales, ya sociales. Todo eso nos está obligando a llevar una vida de congoja, de temor y de angustia. Solamente recurriendo al corazón amantísimo del Salvador, en el que ciertamente hallaremos paz y tranquilidad, podremos compensar esas tensiones. Nuestras mismas inquietudes personales, nuestros desmedidos deseos y ambiciones, que frecuentemente son los principales causantes de la inquietud de nuestra vida, se irán serenando, suavizando, ordenando en cuanto hagamos que sea la voluntad del Señor la que gobierne nuestra vida. Vivencia. Dios resiste a los soberbios, a los humildes les da su gracia. Dios no cambia sus modos de obrar. Sigue hoy ocultándose a los soberbios
y sigue revelándose a los humildes. Dame, Dios mío, un corazón manso y humilde como el tuyo. Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Salmo 86, versículo 5. Tomar sobre sí el yugo es sinónimo de aceptar la voluntad del Señor, el mensaje de Jesús. Él mismo nos anima a ello, diciendo que es un maestro bueno y comprensivo en sus sentimientos y sinsabores. Suelo echar la culpa de ello a los demás. Quizás sea yo mismo el causante y el responsable. Al menos ciertamente seré el responsable de que esas situaciones perduren en mí, por no recurrir a aquel que de un modo seguro y suave está dispuesto a ser el lenitivo de todas mis penas.